Fantasmas Biker Tlalmanalco, presentes en este excelente recorrido cultural dentro del municipio. En el siglo XVIII, este pertenecía a un hospital. El nombre de este hospital era el Hospital Betlemita, la rama también de monjes que vinieron los betlemitas a iniciar los primeros hospitales. De atrás tenemos la secundaria Laura Méndez de Cuenca, que por cierto, esa mujer fue política, fue la primera embajadora de México en Estados Unidos como mujer, fue maestra, fue escritora, fue poeta y fue una de las principales maestras de esa época. En ese lugar de nuestra escuela, ahí se encontraba la fosa de aquí del hospital. Y entonces pasaban a todos los cuerpos, ya que no eran reclamados, a la fosa que estaba abajo de la secundaria. De ahí dicen que también las escuelas están arriba de Panteón, gracias justamente a eso. Como ven aquí, échanos por ahí atrás. Y es real. De hecho, en la parte de atrás de la secundaria, que conozca a alguien, si alguien tuvo la oportunidad de entrar a la secundaria Laura, hasta la parte de atrás que se ve muy feo de por sí, ahí hay un túnel, y ahí está sellado por antropología e historia. El INA bloqueó esa parte como protección. Entonces es muy difícil entrar, solamente otra vez nos van a dejar meter, pero alguien dijo que íbamos a meter de 360 y nos bloqueó. Entonces, pero ahí está, bloqueado por antropología e historia, ¿dónde puede estar la fosa común? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, los que se han quedado tarde, escuchan pasos en el auditorio, los baños los cierran, algunos dicen que ven una niña. A mí me tocó ver algo, yo no creo en eso, pero sí me tocó ver algo aquí en el museo, una silueta blanca de una mujer. Yo le pregunté a la persona que tenemos aquí afuera que si vio pasar a alguien, y me dijo, no entró nadie. Bueno, entonces, sí pasan aquí cosas extrañas. ¿Por qué? La energía de las personas, es real y es un hospital. Y de aquel lado donde está la presidencia, donde está el presidente y todo, ahí donde se encontraban justamente los doctores, tenían que ir aquí, a la zona de camino. En la parte del medio de la presidencia, donde está ahorita la explanada, que tenemos ese domo que se parece invernadero, en esa zona, hacia atrás, ahí se encontraba realmente un cine y también era un lugar donde también se frecuentaban bailes y fiestas dentro de este espacio. Era muy grande. Ya después lo dividieron cuando crean la secundaria Laura Méndez. Laura Méndez de Cuenca, les decía, nace en Ayapago, pero sus papás la traen a Tlalmanalco y hay dos versiones de dónde vivió. Unos dicen que es en calle Avenida del Águila, ahí está su casa, hay una barbería ahorita. Y otros dicen que se encontraba un poquito más pegada hacia lo que es, o lo que fue, la primera textilera llamada El Caballito, que hoy lo conocemos como la Infonavit. Entonces no se sabe en qué parte estaba, en cuál era su casa, pero sí está escrito de que sus papás la trajeron a Tlalmanalco, porque aquí en Tlalmanalco querían que Laura Méndez de Cuenca tuviera agua, tuviera la vida natural, porque en Ayapango ya estaba contaminándose el río, y por eso la traen a Tlalmanalco. Posteriormente se va a la Ciudad de México y se convierte en una de las mujeres más importantes de la televisión y en la radio. Y por supuesto, segunda parada, casi, acérquense. Tlalmanalco significa lugar de tierra aplanada, allanada y con lugar. Eso es lo que se quedó. Pero resulta que Tlalmanalco es uno de los pocos municipios que no tiene un escudo prehispánico. Lo que tenemos en el escudo, que pareciera que está rodeado y adentro de una pirámide, es una interpretación de la palabra Tlalmanalco. No tenemos un grifo, no tenemos un escudo real prehispánico porque se perdió. Existe la leyenda de que Tlalmanalco llegan una tribu llamada Nonohualca, que vienen de Nonohualco, que significa lugar donde guardamos silencio o lugar donde se guarda respeto. Cuando llegan los Nonohualcas, que eran descendientes olmecas, se encuentran con una tribu que ya estaba sentada en lo que hoy es Chalco, y eran chichimecas. Cuando llegaron, no fueron bien recibidos, y entonces los chichimecas los expulsan a esta zona. Cuando llegan aquí, los Nonohualcas se dan cuenta de la riqueza que había en Tlalmanalco en aquella época. Fundan aquí, que es lo que vamos a visitar, el Altepetl, que es el lugar sagrado para la deidad prehispánica Tezcatlipoca. Esa era su deidad principal, hermano de Quetzalcóatl. Ellos no creían en Quetzalcóatl como deidad, era Tezcatlipoca. Para los chichimecas, era Tlaloc, Quetzalcóatl y otras deidades que también trajeron los teotihuacanos. Hubo una guerra entre los chichimecas y los nonohualcas, a tal grado que mataron niños, mataron mujeres, y el jefe de los nonohualcas les dijo, ya no queremos muerte, nos vamos a ir, pero cuando me vaya, se va a ir con nosotros la deidad Tezcatlipoca. Los chichimecas se burlaron. ¿Ese quién es? Tomaron su deidad y se fueron a lo que es Morelos, allá por Tepoztlán. Cuenta un cronista llamado Chimalpaín que cuando se fue Tezcatlipoca, en la zona del gran lago de Chalco, comenzó 9 años de hambruna. Los peces se fueron, los animales del bosque comenzaron a morir, ya no crecía nada en el campo. Se dieron cuenta que lo que dijeron los nonohualcas de que Tezcatlipoca era la deidad más importante, era verdad. Los chalcas ya estaban preocupados, ¿qué vamos a comer? Les dijeron a Mecamecán, los de Mecameca, vayan a buscar a los nonohualcas, porque ya tenemos hambre. Los de Mecamecán fueron a buscarlos y los nonohualcas les respondieron, no regresamos hasta que los chalcas nos imploren. Entonces, pues ya no tuvieron de otra, fueron los chalcas, les imploraron y cuentan Chimalpaín que regresó la tribu con Tezcatlipoca. Y en cuanto llegó la tribu, comenzó a llover
comenzó a florecer y los peces llegaron al gran lago. Por eso que Tlalmanalco se considera uno de los señoríos más importantes para los chalcas, porque con esa leyenda le dan el poder a Tezcatlipoca como la deidad más importante. Cuando llegan los españoles se dan cuenta del gran valor religioso, y por eso es que Tlalmanalco tiene la capilla abierta, no lo tiene otro municipio, porque resulta que aquí estaba la deidad más importante chalca. Por eso construyen esto para iniciar la evangelización. ¿Cómo ven? Cada cosa que nos van contando. Vamos a los franciscanos. Llegan aquí a Tlalmanalco y se sorprendieron de la belleza de lo que había aquí. Es decir, cómo estaba constituido el imperio chalca. Ya estaban preparados también para iniciar también la evangelización en Tenochtitlan. Pero antes que ellos, también llegó Hernán Cortés, el famoso Hernán Cortés. Desgraciadamente por el clima no pudimos ver, pero la capilla abierta cuenta con 5 arcos. Dos arcos de este lado, que le llaman la puerta del infierno, y 2 arcos de este lado, que le llaman la puerta del cielo. ¿Por qué le llaman así? Porque estos 2 primeros arcos tienen dentro de los arcos figuras que representan lo que sufrieron los indígenas, el dolor, cómo los decapitaban, cómo hacían que las deidades prehispánicas se convirtieran en algo que es una abominación. Mientras que del lado de la puerta del cielo se demostraba que si creías en una deidad prehispánica, estabas creyendo en el mal, porque lo correcto para los españoles era comenzar con el cristianismo, con la evangelización. Por eso del lado de la puerta del cielo hay un león dentro de uno de los arcos que representa la fuerza de Jesús. Y del otro lado aparece un eslabón como la cara de un diablo, representando todos los pecados y todo lo malo que según los españoles creían los indígenas. En la parte del centro de la capilla abierta, hasta la parte superior, está la imagen de Dios Padre, bendiciendo al mundo. Pero fueron muy astutos también los indígenas, porque frente a Dios Padre, en un arco, pusieron la representación de una deidad prehispánica llamada Chicomecoatl, que es la deidad del maíz, del alimento. Cuenta Chimalpaín que San Juan Atzacualoya, Santo Tomás Atzingo y San Antonio Tlaltecahuacán, que son delegaciones de Tlalmanalco, eran el granero de Tenochtitlán. La mejor comida se cultivaba en esas delegaciones. Cuando construyen la capilla abierta, los indígenas dijeron: ok, hasta arriba está Dios Padre. Tú, franciscano, me dices que Él es la supremacía, Él es Dios. ¿Pero qué crees? Adelante de Él, que me da de comer, el que me dio de comer todo el tiempo fue Chicomecoatl. Y la desplazaron a Chicomecoatl con una corona española. De tal forma que mezclaron las indicaciones españolas, que era una simple corona, con las deidades prehispánicas, que en este caso era la deidad del maíz, Chicomecoatl. Le buscaron los indígenas, no querían perder justamente la forma de pensar, la forma de creer. Entonces se dieron cuenta que cuando veníamos, la torre no está en paralelo con la barda, no está sobresalida, las esquinas. Si recuerdan un poquito. Si la comparan con la iglesia de Amecameca o Zumba y Chalco, está perfectamente alineada, pero esta no. Hay un escrito también que menciona Chimalpaín que esa torre está a propósito chueca, apunta sus 4 esquinas a los 4 puntos cardinales, que serían norte, sur, este y oeste. ¿Para dónde queda el norte? Díganme. Clases de geografía. Sí. Norte. ¿Dónde está San Antonio? Para allá, ¿dónde? No. Ok, para allá. Sur. Para allá. Okay. Este y oeste. Ahora díganmelos en náhuatl. Obviamente no, en el México prehispánico no conocían estos términos, norte, sureste y oeste. Lo referenciaban a deidades prehispánicas de nuevo. En este caso, donde sale el sol, Quetzalcóatl. Donde se oculta el sol, Tezcatlipoca. Del norte bajan los vientos, Ejecatl. Del sur vienen las lluvias, Tlaloc. Los buscaban las deidades prehispánicas. Por eso se dice, la palabra correcta es deidad prehispánica. Deidad Quetzalcóatl, deidad Tlaloc, no Dios Quetzalcóatl, porque Dios lo trajeron los españoles. Deidad se refiere a la naturaleza y a todo. La torre, cuando la construyen, estaba dedicada a los 4 puntos cardinales, a las deidades. Cuando se dieron cuenta los franciscanos, pues ya ni cómo darle vuelta, está hecha de pura piedra. Y entonces aquí adentro ¿qué vamos a pasar? Y ahí castigaron a los indígenas. Hay cuatro nichos, que son capillas. Pasaban y tenían que pasar por adentro del jardín. Y las 4 capillas están en los 4 puntos cardinales. Ah, si para acá estaba Quetzalcóatl, ahora va a estar María. Para allá está claro, ahora va a estar otro, y así, pues la gente recorriera para que se olvidaran. Es exclusivo. Ya no existen las deidades prehispánicas, ya no existe el mal. Eso es lo que decía. Que los papás Gracias.
Este es uno de los puntos más altos, vamos a decirlo de alguna forma, hechos por el hombre aquí en Tlalmanalco. Dentro de los puntos más altos que tiene Tlalmanalco es el Iztaccíhuatl, que está de este lado, que no lo podemos ver ahorita que está nublado, y de este lado se alcanza a ver el Tenayo, que es este famoso cerro. Pero, ¿qué creen? Ese cerro llegó a ser un volcán, ¿no? Tlalmanalco tiene 3 exvolcanes, que es el Tenayo, a un lado es Chinconquiahuatl y a un lado también es el Atonal. Estos 3 cerros, ahora los conocemos como cerros, pero llegaron a ser volcanes. Esta zona se le conoce como la zona de los volcanes, ¿no? Pero erróneamente se piensa que es por el Ixta y el Popo únicamente, sino más bien cada municipio tiene por lo menos un volcán. Empezando desde este lado, que se alcanza a ver el Cerro del Elefante, el Ixtapaluca, era un volcán, así es, el Cerro del Elefante. Aquí más cerca estamos viendo directamente el municipio de Copatitlán, que también está hecho en un cerro, y ese cerro fue un volcán. Amecameca también tiene el suyo, que es el Cerro del Sacromonte, también llegaron a ser volcanes. Ya no están en actividad. Este fenómeno geográfico, pues justamente viene o se le dice que son hijos del Iztaccíhuatl. Para dar un ejemplo un poco más claro, hagan de cuenta que es como si fueran unos pequeños barros que salieron de la tierra, pero pues, ya vimos que no son tan pequeñitos, ¿no? En el caso del Tenayo, del Atonal, son cerros que ya no tienen actividad. De hecho tienen todavía su cráter en el caso del Tenayo, pero ya hay incluso vida dentro de ese cráter. Ya hay vegetación, ya hay algunos animales, incluso hay algunas serpientes de cascabel, pero suceden algunos fenómenos naturales. Se va la señal de teléfono, hay mucha electricidad estática. Ahorita ya no pasa tanto con los smartphones, pero con los celulares más antiguos se les descargaba la pila muy rápido. O sea, son fenómenos naturales que suceden por tener una zona volcánica. Ahora, desde aquí se alcanza a ver, pues gran parte del centro, ¿no? Ya vimos de este lado, vamos a ver, esa casa blanca que se alcanza a ver, se le conoce como la casa del pintor. Esta casa, pues también fue casa de frailes, pero para el siglo XX la adquiere Edgardo Coglan, que, pues para los que no lo conozcan, es un artista, acuarelista sonorense. Es considerado el mejor acuarelista del siglo XX en toda Latinoamérica. Y esa casa, pues actualmente todavía vive su familia, desafortunadamente él ya falleció y todavía resguarda gran parte de su obra. Se alcanza a ver también lo que es la presidencia, ya lo dijimos hace rato, pues llegó a ser un hospital. Ahora, ya vieron, se dan cuenta, o como decía mi compañero hace rato, el campanario está girado, no está alineado. Entonces, como les decía, cada punta está orientada hacia un punto cardinal. También algo interesante, si se dieron cuenta, la fachada de la iglesia es muy austera, ¿no? Esta es una característica de los frailes franciscanos, la austeridad. Esta parte del campanero es roja, ¿no? Y cambia, incluso es más detallada. Si se dan cuenta, por la parte de afuera es más detallada. Este ya implementa el frailes dominicos. Tenía 2 niveles, que es el que está aquí arriba. Esta perforación que está en el medio se utilizaba para otra campana y existía esta ventana para poder ascender a esa campana. O sea, imagínense, si miras acá, es una escalera. Y luego ahí, con este clima, ¿verdad que había? Sí, sí había una campana. Actualmente ya no hay ninguna. De hecho, ya no se tiene ninguna acceso. ¿Dónde está? Hasta acá. El metro que tiene las campanas, así es. Y de hecho todas tienen su fecha de se hace. Y también algo interesante. Tanto ahorita que subimos en la escalera como esta parte, tiene esta pequeña como cúpula que también se le conoce como una bóveda. Este tipo de estructura también ayuda a que sea bastante resistente la estructura. Ahora, para el año 2017, que es donde sucede el temblor de Tlalmanalco, pues, si se dan cuenta, ya toda la parte del techo de la iglesia pues, ya está restaurada. Tuvo un gran daño por su cercanía por Morelos, que es donde fue el epicentro de este terremoto, y se abrió pues, prácticamente una grieta de casi 25 metros en todo el techo. A lo mejor decimos, no, pues ya estaba vieja, ya era justo y necesario, pero también este tipo de estructuras o este tipo de edificios coloniales nos hacen ver que también construidos sean, porque no solo aguantó un terremoto, aguantó otros desastres naturales. Entre uno de los más relevantes, la última gran erupción del volcán Popocatépetl. Esta erupción fue en 1700, se dice que fue en agosto, en época de lluvias, y llegaron a caer algunas rocas volcánicas hasta acá. Pero imagínense qué tan peligroso fue. Y específicamente la iglesia funcionó como una especie de búnker para los habitantes de Tlalmanalco. O sea que aguantó rocas volcánicas, terremotos, y obviamente por la cercanía que tuvo este terremoto, si tuvo muchos daños en toda la zona, solamente era justo y necesario que también la estructura no resistiera. Y ya para finalizar también, estamos viendo un fenómeno natural bastante bonito que sucede cada año. Específicamente aquí en línea recta estamos viendo un árbol que está en la calle del Águila, que tiene aves blancas. Son garzas. Específicamente esas garzas migran desde Canadá. Llegan prácticamente desde el mes de noviembre. En el invierno llegan aquí a Tlalmanalco, se van más o menos como a finales o a mediados de mayo. Pero aquí en el centro de Tlalmanalco específicamente llegan a ese árbol todos los años. De hecho, el año pasado, ya por sus heces, ya estaba blanco el piso, la carretera. Está todavía, porque sí es muy difícil, como que corroe también el asfalto. Pero específicamente llegan a ese árbol.
Es muy, muy específico. Pues sí, porque Es- hay varios. Hay varios y no, ajá, es un hogar que ya siempre llega. Hay otras especies, ¿cómo? Sí, hay otras especies que llegan, por ejemplo, obviamente la mariposa monarca, ¿no? Esta sí también llega en noviembre, pero esta sí se va más o menos a finales de febrero. Algunas sí llegan a quedar, pero específicamente las garzas sí se llegan a quedar más tiempo. ¿Acá llega la monarca? Sí, ya es menos. Específicamente había un mariposa en San Rafael. Ya se ha perdido porque ya no llegan a esta zona. Llegan específicamente a municipios como lo es Amecameca, Atlautla y Atlautla. Pero sí llega todavía la mariposa monarca. Entonces les damos unos minutitos para que puedan tomar fotos. Fantasmas Biker Tlalmanalco, agradeciendo como siempre a la Dirección de Turismo y Cultura por todas las atenciones brindadas. Gracias.